Mi nombre es Juan José Ruda Santolaria. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la PUC y esto es Enlace Derecho. A lo largo del tiempo ha habido diversas definiciones o nociones del derecho internacional público. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes una noción sostenida por algunas figuras representativas de la doctrina española en la materia, como los profesores Díez de Velasco y Casanovas, en el sentido de entender al derecho internacional público como el ordenamiento de la comunidad internacional, es decir, como las normas y principios que rigen a la comunidad internacional. La comunidad internacional actual tiene una composición universal y compleja, en el sentido que está conformada por los estados soberanos de los distintos continentes, pero también está integrada por otros sujetos de naturaleza variada. De otro lado, el derecho internacional público se aplica en determinados casos, en algunas circunstancias de manera directa, a los individuos, a las empresas transnacionales y a las organizaciones no gubernamentales. Al plantear esta aproximación al derecho internacional público, quisiera igualmente introducir a la materia quiénes son los sujetos de derecho internacional. En ese sentido, tomando como referencia al profesor Barberis, son sujetos de derecho internacional las personas y entidades que sean destinatarias directas y efectivas de algún derecho u obligación internacional, en la perspectiva que puedan eventualmente hacer valer mediante una reclamación internacional un derecho en el caso de una vulneración de este, o puedan acudir a una instancia internacional en ese sentido, pero también en el caso de una conducta antijurídica que entrañe la violación de una obligación, tengan que responder por ese incumplimiento de una obligación internacional. Los estados son los sujetos por excelencia de derecho internacional. Y en ese sentido, cabe aludir a qué entendemos por estado desde la perspectiva del derecho internacional público. Un estado es una entidad que reúne unos presupuestos en términos de tener que contar con población, territorio, gobierno u organización política y capacidad para entrar en relación con otros sujetos de derecho internacional. Si bien los estados son los grandes protagonistas de la comunidad internacional desde hace varios siglos y ahora, no son los únicos sujetos de derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, al precisamente abordar lo relativo a la personalidad jurídica internacional de esta organización, en su opinión consultiva sobre reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas en 1949, remarcó que puede haber otros sujetos de derecho internacional distintos a los estados y sin que tengan que asimilarse o equipararse a estos, y que habrá que analizar en cada caso cuáles son los derechos o obligaciones que recaen en la esfera jurídica de estos otros sujetos. En ese sentido, hay otros sujetos, además de los estados, de naturaleza diversa, como por ejemplo las organizaciones internacionales, ya sean universales o regionales, los pueblos con derecho a la libre determinación, la Iglesia Católica a través de la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y, en determinadas circunstancias, los individuos. Por otro lado, además de referirnos a los sujetos, también resulta muy importante en esta primera aproximación al derecho internacional público aludir a las fuentes del derecho internacional. Podemos tomar como referencia lo que establece el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. En dicha norma se destaca como la Corte, que tiene que resolver conforme a derecho las controversias que se le someten, ha de aplicar una serie de fuentes. De un lado hablamos de fuentes principales. ¿Cuáles son estas fuentes principales? Los tratados, a los cuales se alude en la norma que estamos mencionando del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como convenciones generales o particulares. ¿Qué son los tratados? Acuerdos regidos por el derecho internacional entre estados u otros sujetos de derecho internacional. En segundo lugar, tenemos a la costumbre internacional. ¿A qué aludimos con la costumbre internacional? Es una fuente que debe conjugar dos presupuestos. De un lado, una práctica reiterada en el espacio y en el tiempo, y de otro lado, una convicción de quienes realizan esa práctica de actuar conforme a derecho. A esta convicción nos referimos en el derecho internacional como opinio iuris. Esta costumbre internacional puede ser universal en el sentido de involucrar de manera general a la mayor parte de miembros de la comunidad internacional.
Puede eventualmente ser regional si, por ejemplo, involucra a un grupo de estados. O puede inclusive ser bilateral si involucra a 2 estados. En tercer lugar, dentro de estas fuentes principales, tenemos a los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿A qué nos referimos con esto? A principios que sean comunes a los distintos sistemas jurídicos y tradiciones culturales. No existe una prelación o jerarquía entre estas fuentes, en el sentido que podamos decir que los tratados sean más importantes que la costumbre internacional o que los principios generales de derecho. Son fuentes que normalmente coexisten entre sí y a su vez tienen relaciones entre ellas, lo que no desvirtúa que en un caso concreto una de estas fuentes sea la que resulte aplicable. Junto a estas fuentes principales existen unas fuentes auxiliares. Fuentes auxiliares en el sentido que sirven para determinar el derecho. Y estas fuentes auxiliares son básicamente la jurisprudencia, sin perjuicio que las sentencias o fallos son obligatorios únicamente para las partes en una controversia determinada, y la doctrina de los publicistas. Vale la pena recalcar que las cortes o tribunales internacionales no crean derecho, sino lo que hacen es, en relación a un caso concreto, determinar o interpretar cuál es el derecho que resulta de aplicación en ese caso particular. En ese sentido, hay resoluciones de las organizaciones internacionales que no tienen naturaleza vinculante u obligatoria, lo que no significa que carezcan de relevancia, porque pueden abordar temas muy significativos o puede reflejarse una costumbre internacional preexistente o generarse a partir de ellas costumbre internacional o volcarse igualmente principios generales de derecho en las mismas. Hay, sin embargo, un tipo concreto de resoluciones de organizaciones internacionales, por ejemplo, aquellas emanadas del Consejo de Seguridad al amparo del capítulo 7 de la Carta de la Organización, cuando hay situaciones de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, en donde frente a un caso concreto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede dictar resoluciones que sí revistan carácter vinculante u obligatorio. Adicionalmente, también existen los actos unilaterales de los estados, que son declaraciones de voluntad que emiten los estados a propósito de un tema concreto y que, a pesar de no estar dirigidos a un destinatario específico, pueden generar obligaciones para dicho estado, en razón a que dichas declaraciones de voluntad provengan de quienes pueden comprometer internacionalmente a los estados, por ejemplo, jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores, o eventualmente provenir esa declaración de voluntad de un alto funcionario con competencia a propósito de una determinada materia. Y estos actos unilaterales pueden ser verbales o escritos, con lo cual no hay una formalidad específica para que eventualmente un Estado se pueda ver comprometido por uno de estos actos unilaterales en función precisamente a las características que acompañen al mismo. Yo quisiera incidir en cómo los tratados son acuerdos regidos por el derecho internacional entre estados y organizaciones internacionales, entre organizaciones internacionales o entre un Estado u organización internacional con otro sujeto de derecho internacional con capacidad para ello. Los tratados generalmente adoptan la forma escrita, eso por seguridad jurídica. En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en relación a tratados entre estados, o de 1986, entre tratados a nivel de estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, se alude a la forma escrita, pero eso no significa que sea obligatoria la forma escrita o que no tenga valor un tratado que no revista forma escrita. A su vez, los tratados pueden tener diversas denominaciones, en el sentido que podemos hablar no solamente de tratados, sino también de convenios, acuerdos, convenciones, protocolos, modus vivendi, pactos, cartas, estatutos, concordatos, y en todos los casos nos estamos refiriendo a tratados. Cuando los tratados adoptan la forma escrita, pueden estar contenidos en un solo instrumento o pueden estar también contenidos en dos o más instrumentos conexos. Por ejemplo, sucede en los canjes de instrumentos, las notas diplomáticas. Los tratados, en razón a las partes que se ven involucradas en ellos, pueden ser bilaterales, cuando hay solamente dos partes,
es decir, dos sujetos de derecho internacional que tienen la condición de partes en dicho tratado. Cuando el tratado involucra a más de dos partes, el tratado será más bien plurilateral o multilateral. Si bien nos movemos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, es decir, de la capacidad de los estados u otros sujetos de derecho internacional para determinar el contenido de los tratados, hay sí una limitación en relación a que hay determinadas normas que tienen naturaleza imperativa, a las que en derecho nos referimos como de jus cogens, que no admiten pacto en contrario. ¿Qué reflejan estas normas de jus cogens? Valores esenciales de la comunidad internacional. Por ejemplo, el respeto a la soberanía e integridad de los estados, a la independencia de estos, a la dignidad de la persona humana. Estamos en un contexto en donde bajo ningún concepto podría admitirse que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad pudiera pactarse normas contrarias a estas normas perentorias o imperativas de derecho internacional. Si eso ocurriera, lo pactado resultaría nulo. Conjugamos de un lado la voluntad de los sujetos de derecho internacional con el respeto a estos valores esenciales de la comunidad internacional. Los tratados también pueden codificar, generar o cristalizar costumbre internacional. Y por último, los tratados son vinculantes obligatorios, con lo que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en un tratado genera responsabilidad internacional para el sujeto que hubiese infringido o incumplido una obligación contenida en un tratado. Esto marca una diferencia entre los tratados y otro tipo de acuerdos de carácter no vinculante, como los llamados pactos de caballeros, en donde puede asumirse un compromiso, pero un compromiso que no es entendido como una obligación jurídica y que en caso de incumplimiento no generaría responsabilidad internacional para el sujeto de derecho internacional que incumpliera tal compromiso. Ahora ya sabes qué es el derecho internacional público. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima.